Pilar OR, se oye perfecto. Marta Bardales, buenas noches, desde Ciudad de México, se escucha bien. Ciabrego, en Panamá son las 11:31. Bueno, aquí en España ahora mismo las 6:32. Gabriela Pichardo. Gabriela Pichardo, buenas noches. Mabel C, buenas noches desde Argentina. Antonio, buenos días. Como decía, hoy ya estamos a martes, ya tenemos la semana casi ya liquidada. Es una oportunidad para avanzar en nuestros proyectos, para ir creciendo como personas, para ir desarrollándonos. Moira Méndez, buenas noches. Doctor, gracias por estar ahí, bendiciones. Gabriela Pichardo, aquí las 12:32 en la República Dominicana. Venga para acá, doctor. Bueno, ya he comentado que tenemos previsto, quizá para 2024, hacer una gira por América, por las ferias de libro de cada país o de cada ciudad importante. Es un proyecto bonito, la verdad, porque sería el reencuentro con tantas personas con las que estamos en contacto cada mañana o cada noche de América, y sería, la verdad, un encuentro maravilloso. En principio habíamos pensado en México y Estados Unidos, pero bueno, hay tantas personas que nos están pidiendo que visitemos otros países que posiblemente ampliaríamos esa gira a diferentes países, ¿no? Pero bueno, de momento es solo un proyecto que tratamos de que se haga realidad, pero vamos, es solamente un proyecto. Doris Bautista, buenas noches desde Ecuador. Gabriela Pichardo, usted me inspiró a estudiar psicología después de sobrevivir al narcisista. Pues me parece maravilloso, Gabriela. Aparte de los conocimientos que estás adquiriendo, también tienes la experiencia, ¿no? Gabriela Pichardo, qué alegría. Ya os digo, hay que empezar la semana o continuar en la semana con energía, con ilusión. Son proyectos que vamos realizando cada día, tenemos que ir viendo qué pasos vamos dando, hay que programarse bien, qué trabajos tenemos para el lunes, qué cosas tenemos que enfrentar el martes, y de esa forma la semana se nos va pasando y vamos consiguiendo esos objetivos que nos vamos proponiendo. Perla Gil, buenas noches, don Antonio, y a todos. Alicia Collins Heredia, buenas noches. Así que yo normalmente lo que hago es que me voy programando cada semana las tareas que tengo que hacer, y a medida que va pasando la semana voy viendo cómo esas cosas se van construyendo, cómo esos objetivos que me voy fijando se van realizando, y eso la verdad da una satisfacción y un estímulo grande para continuar adelante. Bueno, aquí en España tenemos el tiempo cambiante. Ayer y antes de ayer, al menos en el norte, se puso bastante frío, y bueno, ya lo noto en mi garganta. Consolación Álvarez Cerrada, buenos días, Sevilla, España. Hola, Consolación, ¿qué tal? Hace poco tiempo andaba por ahí, por tu tierra, por Sevilla, en el mes de febrero. Maravillosa, hermosa Sevilla, la verdad quedé maravillado de esa ciudad. Bueno, la conocía, ¿no? Pero hace muchos años que había estado en el 92, coincidiendo con la Expo, con la Exposición Universal, y no había vuelto, y la verdad es que me sigue maravillando Sevilla. Aprovechamos para ir a Granada, ir a Málaga, y la verdad una maravilla. Gloria Cuellar, buenos días para todos. Es una maravilla volver a confiar en mí misma después de este proceso tan duro. Gracias, profesor. Gracias a ti, Gloria, por estar ahí. Gabriela Pichardo, gracias. Dios le bendiga. Atenea Griega, buenos días desde Barcelona, señor Antonio. Ariela Donaire Nolasco, buenas noches, doctor Vicente. Gracias y muchas felicitaciones por brindar sus conocimientos que son de mucha ayuda. Un fuerte abrazo desde Perú, Lima. Pilar OR, acá en México solo llueve por las noches y durante el día demasiado calor.
Pero ¿en qué zona de México vives? Porque en el Distrito Federal, por lo que yo recuerdo, no hace mucho calor. Sí lo hace en las zonas de costa, en Veracruz, en Acapulco, ya sea en el Atlántico o en el Pacífico, ahí sí hace calor. En Chiapas también hace calor. Pero bueno, en la parte de la meseta, de la parte alta, no hace tanto calor. Lourdes García, hola maestro, le mando un grandioso abrazo de Querétaro, soy su seguidora por siempre. Muy bonito también Querétaro. Ya, bueno, siempre comento que yo he estado hace unos años en México y también me pareció maravilloso, ¿no? María, hola, saludos desde Texas. Antonio, me gustaría su opinión acerca de Donald Trump. ¿Qué tipo de narcisista es este señor? Muy dramático, promiscuo, total manipulador, egocéntrico. Bueno, tenemos un vídeo en el canal en donde hablamos de Donald Trump, que es un prototipo de narcisista, ¿no? Es un personaje que es un narcisista clásico. Pero bueno, tenemos un vídeo en el canal donde opinamos sobre él, ¿no? Una persona bastante manipuladora, independientemente de su posición política o de que lo haga mal o bien como presidente, ¿no? En ese campo, en ese aspecto no entramos, pero sí que tiene todos los rasgos de una persona manipuladora. He de decir que yo a Donald Trump lo conozco aceptablemente bien, porque hace muchos años que yo leí una biografía, estoy hablando de los años 90 quizá, una biografía sobre Donald Trump, de sus orígenes, de su familia, de toda su carrera. Y bueno, he seguido durante todos estos años a este personaje, porque más que una persona en realidad es un personaje, ¿no? Él representa un papel ante la gente, ¿no? Como todos los narcisistas, ¿no? Eunice Calvi, hola doctor, muchos saludos desde Bolivia. Sara Elisa Cifuentes Hernández, buenas noches. Señor Antonio de Vicente desde Monclova, Coahuila, México, le mando un cordial abrazo. Lluvia de bendiciones, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña interrupción ya para presentar o recordaros que tenemos a la venta los libros Contacto Cero, que es la técnica definitiva para poder alejarse del narcisista. En él hablamos de todas las peculiaridades que tiene esta técnica para alejarse del narcisista, los obstáculos que puedes encontrar, lo que hay que hacer una vez que uno consigue alejarse del narcisista, que hoy vamos a hablar un tema bastante similar, que es cómo superar la ruptura emocional cuando una persona se aleja del narcisista. En la mayoría de los casos, en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría ocurre una ruptura emocional. Normalmente las víctimas de los narcisistas suelen tener una cierta dependencia emocional del narcisista y eso supone una ruptura, que es de lo que vamos a hablar hoy. También tenemos cómo reconocer al narcisista, que es el último libro que hemos publicado este mes a primeros de marzo. Primeros de marzo, La madre narcisista, que trata de una peculiar forma de ser narcisista. Es un personaje muy dañino que causa un trastorno tremendo en la familia, pero especialmente en los hijos, que después estos van a arrastrar esas secuelas de ese trato a lo largo de su vida y les va a costar deshacerse de ellas, ¿no? Y La piedra gris, que es la técnica que empleamos cuando obligatoriamente tienes que convivir con el narcisista, cuando no te puedes librar de él momentáneamente, aplicas la técnica de la piedra gris. Es una técnica polémica porque es una técnica que no se puede mantener mucho tiempo en activo, porque llega a perjudicar a la propia víctima que la aplica, pero bueno, explicamos todos los pormenores aquí. También es una técnica muy indicada cuando uno tiene que tener contactos esporádicos con el narcisista, por ejemplo, cuando se tiene un hijo en común y ya se está separado, también en el ámbito laboral, etcétera. Estos libros los podéis encontrar en Amazon al precio de 10 euros, en algunos casos, cuando no sois clientes Prime, pues más los gastos de envío que cobra Amazon, no sé cuáles son, pero bueno, dependiendo de cada ubicación y cada país, ¿no? Así que ya sabéis, los podéis encontrar en Amazon. También aprovechar para comentaros que
Ya tenemos abierta el primer módulo en su segunda edición de nuestro taller sobre introspección, que es la primera parte de este taller largo que tenemos de desarrollo personal. Este sería el primer módulo de este taller. Está a disposición para las personas que lo quieran hacer. Ya se están incorporando bastantes personas. También tenemos otro grupo que ya comenzó en el mes de marzo, que lo está haciendo, un grupo bastante numeroso, lo está llevando muy bien, la verdad la gente está muy contenta, muy satisfecha con el taller que estamos haciendo, y que van a empezar el segundo módulo, que es el de dependencia emocional, que ya empiezan este viernes, este segundo módulo. Las personas que estén interesadas en este taller pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com y ahí les enviamos la información correspondiente de este taller. Bueno, seguimos con los saludos. María, voy a buscar ese vídeo, mil gracias. Eunice Calvi, ¿cómo soltar la esperanza de que una persona regrese a nuestro lado en unos años? Bueno, hoy vamos a tratar precisamente de cómo superar una ruptura emocional, porque en este caso, por lo que nos cuenta Eunice Calvi, se trata de una ruptura o posiblemente un descarte. Pero lo que ocurre es que muchas veces las personas que son víctimas de un narcisista, supongo que aquí hablas respecto a un narcisista, no a una persona normal con la que has tenido una relación. De todas formas, si es una persona normal con una relación, te llevo al tema que vamos a tratar hoy, cómo superar una ruptura emocional, cómo coger distancia, pero de todas formas también, si es con un narcisista, lo que tienes es que tener bien claro los motivos por los que te estás alejando de él o la experiencia que has vivido con él. Es muy importante llegar a romper esa imagen, esa falsa, esa disonancia cognitiva que tenemos con el narcisista, llegar a romper esa imagen que se ha creado en nuestra mente del narcisista, y esto se logra haciendo un relato, escribiendo todas esas experiencias que se han vivido con el narcisista, todas esas cosas que han ocurrido al lado del narcisista, detallándolas, tratar de explicar el por qué ha ocurrido eso, para qué hace todo eso el narcisista, cuál es su finalidad, entendiendo todo ese proceso que lleva al narcisista a humillarte, a dejarte, y comprender que el narcisista en realidad no te ama. Por eso, si el narcisista vuelve, no va a volver porque te ame, sino va a volver para explotarte. El convencimiento de todo ese proceso que ocurre con el narcisista es lo que va a hacer que no esperes que regrese, que preferiblemente desees que no regrese. Es un proceso de transformación mental que las víctimas deben hacer para poder romper esa dependencia emocional que tienen con el narcisista. Si no se rompe esa dependencia emocional, si no se rompe esa imagen dorada, esa imagen maravillosa que se tiene del narcisista, lo que ocurre es que el narcisista volverá y uno le abrirá la puerta y entonces volverá de nuevo el infierno, volverá de nuevo toda la humillación, todas las vejaciones que acostumbraba a practicar el narcisista. Eunice Calvi dice: doctor, ¿es cierto que los que fuman marihuana desde edad temprana su mente está ya atrofiada y estancada para siempre? ¿Eso afecta en el compromiso en esas personas? Bueno, la verdad es que no hay ninguna prueba de que la marihuana cause esos daños, a no ser que sea un consumo exagerado de marihuana, ¿no? Hay personajes famosos que han fumado marihuana durante toda su vida, escritores, gente conocida, y la verdad es que son personas que siguen con su lucidez, con su inteligencia y no tienen absolutamente nada de atrofiado, ¿no? Yo personalmente estoy en contra de ese tipo de cualquier tipo de productos que te provoquen estados ajenos al natural de una persona, pero respeto que cada uno consuma lo que quiera. Así bueno, sí es cierto que hay drogas que causan un daño fisiológico, pero concretamente la marihuana, siendo con moderación, no afecta mucho. Claro, todas las cosas en exceso, ya sea el alcohol, ya sea cualquier tipo de sustancia en exceso, es dañina. Derek Limas, buenas noches, doctor Antonio. ¿Una narcisista puede ser psicóloga o psicoterapeuta? Por supuesto que sí. Cualquier persona que estudie la carrera puede ser psicólogo o psicoterapeuta.
Mónica Guerrero, hola doctor, buenas noches desde Querétaro, México, saludos a todos. Eugeni Calvi, mensaje retirado. Bueno, incidiendo en lo del asunto de la marihuana, todo es una cuestión de grado, ¿no? Depende de la cantidad de marihuana que fume una persona. Si una persona está todo el día fumando, por supuesto que le puede llegar a afectar, igual que si una persona consume alcohol permanentemente, termina siendo alcohólica y eso termina dañando su cerebro. Si el consumo de marihuana es un consumo esporádico o un consumo moderado, posiblemente no le cause ningún daño, ¿no? Anthony Guzmán dice, doctor, si un narcisista va a terapia porque dice que quiere cambiar, ¿se le puede dar otra oportunidad? Bueno, eso ya queda en la libertad de cada persona para decidir. Yo personalmente no le daría ninguna oportunidad. Yo sé que en general las experiencias de narcisistas que van a terapia para conseguir una segunda oportunidad generalmente es un teatro, es una manipulación para conseguir volver. Ahora, claro, hay que saber si esa persona realmente es narcisista o no lo es, en qué grado de narcisismo. Muchas veces se confunden otro tipo de patologías con el narcisismo. ¿Hay algún caso de algún narcisista que haya cambiado? Pues sí, hay algún caso, pero son muy limitados. Pero bueno, cada caso particular es un mundo, entonces eso no se puede decir si es la persona la que tiene que decidir si darle una oportunidad o no. Pero ya digo que normalmente que un narcisista cambie es realmente complicado y es realmente difícil, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno tiene que decidir por sí mismo. Bueno, vamos a pasar al tema que nos trae hoy, que es cómo superar una ruptura emocional. Esto se puede aplicar tanto a las personas que tienen una ruptura emocional normal, en una relación de pareja normal, como aquellas personas que tienen una ruptura de una relación tóxica. La cuestión es que cuando se produce esta ruptura significa que se acaba una etapa de la vida, significa que se acaba un periodo, bien haya sido un periodo agradable en el que las cosas al final se han torcido y no han salido bien, o bien sea una situación terrible, desagradable, en donde las cosas iban muy mal, en donde uno tenía relación con una persona tóxica y a partir de esta ruptura, que puede ser o bien por un descarte, que sea el narcisista o la persona tóxica quien te abandone, o que seas tú quien hayas decidido abandonar al narcisista, de todas formas, esto representa una crisis que vive la persona, una crisis en donde uno tiene que atravesar una serie de pasos, una serie de situaciones que son generales, ¿no? Igualdad que sea en una relación normal que en una relación tóxica. Lo que ocurre es que en una relación tóxica todo esto que vamos a hablar cobra mayor importancia, es necesario también aplicarse de una forma más intensa y también surgen muchas incógnitas, ¿no? Porque una relación tóxica, una persona muchas veces no entiende lo que está ocurriendo, no entiende las causas de todo lo que ha sucedido. En la relación tóxica normalmente suele haber muchas más dependencias emocionales, muchos más daños que ha sufrido la persona, con lo cual la persona tiene la autoestima más baja. En una relación normal lo esperable es que la persona no haya visto perjudicada su autoestima en ese proceso, ¿no? Si la relación no ha sido tóxica. En cambio, en las relaciones tóxicas normalmente la autoestima de la persona que queda sola, que pierde a su pareja, normalmente está muy dañada, muy perjudicada y también tiene que trabajar en ese sentido de tratar de recuperar su autoestima. Vamos a pasar a ver ahora 10 aspectos, 10 puntos que son importantes a la hora de superar esta situación. El primer punto es asumir la situación que ha ocurrido, asumir esa tristeza, ese dolor que provoca la separación. Ya digo que no siempre hay relaciones tóxicas en donde la persona realmente siente un alivio cuando se produce, pero en general en las relaciones tóxicas suele haberse creado esa dependencia emocional, esa necesidad, esa
también muchas veces existe una dependencia económica, existe una dependencia en alguna ocasión laboral también. Entonces eso crea un trastorno en la vida de la persona que en primer lugar debe superar. Normalmente eso trae consigo una contrariedad, una tristeza, un hundimiento, una pérdida de confianza en uno mismo, porque uno siente que no ha sido hábil para poder manejar esa situación, que no ha sido capaz de hacer frente a esa perspectiva. Así que lo primero hay que asumir esa decepción, esa tristeza que uno siente, esa decepción que uno siente cuando ha terminado esa relación. Siempre una ruptura es una pérdida, aunque sea una ruptura tóxica, porque bien puede ser que uno se ha dado cuenta de que ha desperdiciado su vida, con lo cual ha sido una pérdida importante, o bien que ha perdido a una persona cuando no es una relación tóxica. Siempre se tiene esa percepción, ¿no? Cuando lo que hay que comprender es que la vida se van dando etapas diferentes en donde van llegando personas diferentes y que lo único permanente para nosotros en la vida somos nosotros mismos. Todo lo demás es transitorio, todo lo demás pasa. Nuestras parejas pasan, nuestros hijos pasan, nuestros hijos crecen con nosotros, pero llega un momento en que se independizan y se alejan de nosotros. Nuestros hijos no son nuestros, ellos tienen su propia identidad y van a volar y van a alejarse, en algunas ocasiones con una buena relación, en otras ocasiones no tan buena relación, van a distanciarse, con lo cual siempre en estas rupturas emocionales, sea con una pareja, sea con un hijo, sea con un amigo, con quien sea, siempre hay que entenderlos como que son etapas en la vida que en algún momento se abrieron y que después se cierran y que uno tiene que tratar de abordarlas con naturalidad y entender que es normal que se produzcan estas crisis, que uno se sienta mal, que uno sufra por esos cambios. Todas las crisis conllevan una parte de sufrimiento que después en realidad es un beneficio, porque las crisis siempre se abren a nuevas perspectivas, a nuevos desarrollos, a nuevas creaciones, ¿no? En segundo lugar, nunca hay que, en primer lugar decíamos que hay que asumir esa decepción, ¿no? Pero en segundo lugar, tampoco hay que hundirse por esa decepción. Hay que entender que eso es algo natural, que ocurran ese tipo de cosas, que es normal que después de haber estado un periodo de tiempo con una persona, de haber mantenido esa relación con esa persona, es normal que cuando todo eso se rompe, nosotros sintamos esa decepción, sintamos que todo eso que ha ocurrido es algo natural, es un proceso vivencial que uno ha experimentado, que esa tristeza, esa decepción, ese colapso emocional que uno tiene es algo natural y que no nos tiene por qué llevar a hundirnos, a perder toda esperanza, porque ya decimos que son etapas en la vida que en algún momento se cierran, son dolorosos los cierres, pero más adelante se abren nuevas perspectivas, y cuando algo se cierra, como dice el refrán, cuando una puerta se cierra, una ventana se abre, ¿no? Hay que tratar de mantenerse activo, hay que tratar de seguir participando en todas aquellas actividades en las que estábamos. Hay que tratar de fijarse en que eso representa volver a recuperar nuestra vida, volver a tener nuevas perspectivas, poder reorientar nuestra vida en aquellos aspectos que considerábamos que no iba adecuadamente, y hay que tratar de evitar esas espirales negativas de autodestrucción que muchas veces nos arrastran. Sentimos que nos deprimimos, con eso tenemos menos iniciativa, al tener menos iniciativa nos encontramos peor, y eso nos vuelve a llevar nos va metiendo en ese remolino que nos va arrastrando en la decepción, en la desesperación y en la tristeza, ¿no? Hay que evitar caer en esas dinámicas, hay que hacer la dinámica invertida de tratar de ver las ventajas o los beneficios que nos traen esas separaciones, que por supuesto los tiene, porque todas las crisis nos abren hacia una nueva perspectiva, hacia una nueva vida, hacia unas nuevas esperanzas. En tercer lugar, trata de recuperar
a todas esas personas que habías perdido por esa relación o de las que te habías distanciado, bien sean la familia, bien sean los amigos, bien sean las relaciones laborales, esos compañeros de trabajo con los que no has compartido lo suficiente porque la relación que tenías te limitaba. Si era una relación tóxica, con mucha mayor razón. Si era una relación con un narcisista, seguramente el narcisista había tratado de aislarte de todas esas personas, de tus amigos, de tu familia, de las relaciones laborales, habría tratado de intervenir en ellas, volviéndolas también tóxicas. Entonces ahora es el momento de tratar de recuperar todo eso, tratar de volver a contactar con esos amigos. Normalmente eso es lo que la red, que se considera como apoyo social, que es muy importante, el poder contar con esos amigos, esos familiares que te ayudan en los momentos difíciles, que te animan, que te dan ilusiones, que te dan esperanzas, que te pueden ayudar, por ejemplo, a encontrar un trabajo, que te pueden facilitar en algún momento, si lo necesitas, un alojamiento, que te pueden dar una palabra, un abrazo, un buen deseo, que te va a estimular y que te va a ayudar en circunstancias en las que estás pasando momentos difíciles. En cuarto lugar, y también refiriéndonos a la consulta que hace unos minutos nos hicieron, también no idolatres a esa persona que se aleja de ti. Hay que entender que son etapas que se cierran y son personas que ya se quedan fuera de tu vida. Esas personas libremente han decidido no seguir participando en tu vida, en alguna ocasión tampoco libremente, sino que has sido tú quien se ha alejado de esa persona, pero sobre todo es importante no idolatrarlas, no dejar a esa persona en un pedestal, considerar simplemente si ha sido una relación normal y una relación correcta, considerar que ha sido una etapa de la vida y que si te estás alejando de esa persona es por algún motivo, y si ella se aleja de ti también será por algún motivo, porque no había conexión, porque no había química. Pero si es una relación tóxica, entender lo que explicábamos antes, tratar de hacer un guión, tratar de hacer un relato en donde tratemos de comprender todas esas experiencias negativas que hemos vivido, tratar de entender que esa persona realmente no te amaba, sobre todo cuando se trata de un narcisista o de un psicópata. Esa persona solo tenía intención de utilizarte para obtener su combustible negativo. En realidad ahí no había absolutamente nada de amor, sino que lo único que pretendía era sacar beneficio de la relación contigo. Eso tenemos que detallarlo en un escrito, tenemos que, para poder verlo desde fuera, para poder entenderlo, para poder comprender las relaciones, las razones de esa relación, los motivos ocultos que había ahí detrás. Eso, cuando uno profundiza en esas razones, es lo que hace que esa imagen que teníamos idealizada se rompa en mil pedazos y veamos cara a cara la realidad. Después de ese proceso de reconocimiento de esa persona, en quinto lugar, no odies a esa persona, no tengas deseos de venganza, no tengas resentimiento. El resentimiento, el odio y los deseos de venganza lo único que hacen es perpetuar ese daño que te ha provocado. Cuando una persona odia a otra, cuando una persona tiene deseos de venganza, la primera perjudicada de todo es ella misma, porque es incapaz de desconectar de esa persona. No existe mayor vinculación y mayor enlace que el deseo de venganza, porque uno está constantemente obsesionado con infligir daño a esa persona, con causar daño a esa persona, y es incapaz de reiniciar su propia vida. Para reiniciar la propia vida, para poder volver a recuperar lo que tenías anteriormente, para poder volver a reiniciar tu vida, a crecer de nuevo, es fundamental cerrar ese pasado, es fundamental dar un carpetazo definitivo a esa historia, es fundamental dejar de pensar que uno va a conseguir ningún tipo de satisfacción vengándose o odiando o teniendo resentimiento por una persona. Lo mejor es cerrar esa puerta, cambiar el foco mental, enfocarse en el futuro, cerrar el pasado. El pasado tenemos que dejarlo como una experiencia que nos va a enseñar para en el futuro saber elegir bien a las personas, saber decidir con quién queremos estar, y tenemos que enfocarnos hacia adelante, hacia esos sueños que teníamos y que no hemos podido realizar, a esas cosas que nos enriquecen, que nos provocan placer, que nos provocan satisfacción. Pero para eso lo primero hay que dejar de odiar, hay que dejar de tener resentimiento, incluso hay que olvidarse de ese personaje maligno.
Y por tanto, en sexto lugar, piensa en ti mismo. Piensa en todas esas cosas que siempre deseaste hacer y que nunca pudiste hacer. Piensa en todas esas cosas que perdiste por estar con el narcisista. Piensa en esos sueños que tenías de joven y que no se pudieron realizar. Ahora es el momento, quizá no todos se vayan a realizar, quizá algunos sean irracionales, quizá algunos estén fuera de lugar en ese momento, pero seguro que hay cosas que sí se pueden llevar a cabo. Seguro que hay proyectos que puedes emprender, como por ejemplo unos estudios que siempre te gustó hacer, una profesión en la que deseaste siempre trabajar. Es posible que siempre hayas deseado trabajar con personas, trabajar de asistente social, ayudar a algunas personas, posiblemente hacer fotografía, posiblemente dedicarte a las artes, hacer algún tipo de trabajo manual, practicar deporte, viajar. Hay tantos proyectos que tenemos en la vida y que vamos aparcando por relaciones personales, por situaciones de trabajo, por situaciones económicas. Ahora es el momento de replantearse y ver cuál de esos son posibles de realizar y empeñarse en hacerlo. Posiblemente estés deseando empezar en algún nuevo trabajo, puedes postular a diferentes trabajos nuevos para tratar de desarrollarte profesionalmente. Todo lo que sea enriquecer la vida, todo lo que sea crecer como persona, todo lo que sea ampliar tus campos, te ayuda a superar esas situaciones difíciles por las que has atravesado, te ayuda a dejar atrás esas relaciones emocionales que están tratando de engancharte y de mantenerte ahí sumida en la tristeza y en la miseria emocional. En séptimo lugar, acepta y asume que tienes que tener distancia con tu pareja y con las personas que lo rodean, con tu expareja. Siempre cuando hablamos del narcisista tenemos que tener en cuenta a sus adláteres, a sus monos voladores, a sus lacayos, a esas personas que rodean al narcisista y que también nos atacan, que también nos hacen daño porque no son más que instrumentos en las manos del narcisista. Tenemos que tratar de alejarnos de esos, pero no solamente de esos, sino también de todos los amigos, también a veces de algún familiar nuestro que está influido por el narcisista. El poder del narcisista llega muy lejos, su influencia llega muy lejos. Seguro que hay muchas personas que siguen los consejos del narcisista, que siguen las recomendaciones o las peticiones del narcisista, que constantemente nos hablan de las bondades de regresar con él, que nos hablan de lo bueno que era la vida con él, que constantemente nos están recordando o nos están echando en cara que nos hayamos alejado del narcisista. Tienes que alejarte de todas esas personas, no tienes que tener contacto con ninguna, no importa que sean familiares tuyos, no importa que sean amigos de la infancia, no importa que sean amigos comunes con el narcisista, tienes que romper con ellos. Quizá más adelante, en unos meses, cuando hayas superado todo, puedas recuperar esas amistades, puedas recuperar a esas personas, pero en este momento esas personas solo te hacen daño. Cuando tú veas que alguna persona, algún amigo tuyo, algún conocido, viene con un mensaje del narcisista o simplemente te está recomendando que recuperes esa relación anterior, automáticamente descarta a esa persona, aléjate de ella lo más que puedas y asume que una ruptura emocional es eso, es tomar distancia de todo lo que te recuerde, de todo lo que tenga relación con esa persona de la que tratas de alejarte. En octavo lugar, aléjate de las redes sociales si eso implica tener contacto o tener noticias de esa persona. Tienes que tratar de tener el menor vínculo posible con esa persona, con todo su entorno, porque todo eso lo que va a hacer es que se debilite tu decisión, se debilite tu postura y te va a hacer sufrir y sentir que estás perdiendo algo o que te estás alejando de algo que merece la pena. Realmente, o bien si la otra persona te ha descartado a ti, si has sido tú quien se ha alejado voluntariamente de esa relación, en cualquiera de las dos circunstancias, lo que no cabe duda es que esa relación no era adecuada, que ahí había algún tipo de grado de toxicidad
Si era una relación con un narcisista, por supuesto que no debes regresar nunca, tienes que alejarte lo más que puedas, y si es preciso para eso que rompas con tus redes sociales o que las bloquees momentáneamente, que las cierres temporalmente, debes hacerlo, porque eso te va a permitir tener un desarrollo, una recuperación más sana y sin que constantemente estés volviendo atrás en tu afán por alejarte de esa situación. En noveno lugar, y también muy importante, no dramatices la situación. Muchas personas se han enfrentado ya a rupturas amorosas, a distanciamientos de personas tóxicas. Son cosas que ocurren cada 2 por 3. Muchas personas, aquí puedes ver en el canal que son muchísimas las personas que se han enfrentado a eso. Entonces, no exageres la situación, no lo dramatices, no trates de creer que es algún acontecimiento tremendo en la vida y al no dramatizar tampoco trates de hablar con todo el mundo sobre este suceso, trata de vivirlo interiormente, trata de conversarlo con tus amigos de más confianza, pero no hagas demasiado alarde de ello, porque todo ese alarde al final emocionalmente te perjudica, hace que permanentemente estés volviendo una y otra vez con las experiencias que has vivido con esa persona y al final solo te hacen sufrir. Y en décimo lugar, y muy importante, trata de disfrutar de ti. Se abre una nueva etapa en donde tienes que tratar de recuperar tu vida anterior, o no tu vida anterior, sino tu nueva vida, en donde tienes que tratar de reconstruir todo eso, pero lo que tienes que entender es que a partir de ahora el centro de tu vida tienes que ser tú. No puedes seguir dependiendo emocionalmente de otras personas, no puedes seguir dependiendo en ningún sentido, ni económicamente, ni vitalmente de ninguna persona. Una persona cuando es libre es cuando puede amar de verdad, cuando puede amar sin compromisos, cuando puede amar sin ningún tipo de obligación. El amor más puro es el amor libre, cuando una persona decide por sí misma amar a alguien sin que exista ningún condicionamiento, tanto en un sentido como en el otro. Las dependencias económicas, emocionales, laborales, sociales, lo que hacen es enturbiar el amor y enturbiar esas razones por las que uno ama a otra persona y que hacen difíciles después todo el desarrollo de ese tipo de relaciones. Lo mejor es tratar de desarrollarse uno mismo, tratar de ocuparse uno de sí mismo, vivir con libertad, desarrollar esas aficiones que uno tiene, ponerse a sí mismo en el centro de su propia vida. Todo eso también, por supuesto, como siempre decimos, tiene una relación enorme con la autoestima. La autoestima es ese amor que sentimos por nosotros mismos, es ese respeto, esa consideración que tenemos por nosotros mismos. Es necesario a lo largo de toda la vida, no solo en estas circunstancias especialmente, pero a lo largo de toda la vida hay que estar permanentemente concentrados en desarrollar nuestra autoestima. Nuestra autoestima es esencial para no sufrir problemas psicológicos, para estar satisfechos con nosotros mismos, para poder elegir adecuadamente en cada momento lo que realmente queremos, para poder conocernos y poder crear nuestra propia vida. Así que os animo, las personas que estáis en esta situación, que lógicamente en este canal serán muchas personas en esta situación, o bien de ahora mismo inmersos en una ruptura emocional, o que hayáis tenido alguna ruptura en el pasado que todavía no habéis sido capaces de superar, que sigáis estos 10 pasos, que os concentréis en vosotros mismos o en vosotras mismas, que tratéis de recuperar esa esencia propia, esas aficiones, esos gustos, esos placeres íntimos que uno tiene, porque ese es el camino para recuperarse, para ser una nueva persona, para tener un nuevo futuro y poder desarrollarse fuera de esa persona y de cualquier otra, porque una vez que uno consigue su independencia emocional ya no tiene por qué depender de esa manera de otra persona. Bueno, hasta aquí era la exposición de hoy. Vamos a pasar ya al chat. Recordaros de nuevo que tenemos nuestros libros a la venta en Amazon: La piedra gris, Contacto cero, Cómo reconocer al narcisista y La madre narcisista. Estos libros los podéis encontrar en Amazon al precio de 10 euros o $10.
Recordaros también que ya estamos con la segunda edición de nuestro taller de desarrollo personal. Las personas que quieran comenzar con el primer módulo pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com. El primer módulo trata sobre la introspección, cómo conocernos a nosotros mismos. Es fundamental para empezar cualquier desarrollo de transformación personal. Lo primero es conocerse uno a sí mismo. Decía Sun Tzu que cuando uno tiene que combatir contra un enemigo, la primera arma, el primer factor esencial es conocerse a uno mismo. Si uno no se conoce a uno mismo, ya está de principio derrotado en esa confrontación con el adversario. El primer paso en toda la transformación personal, en todo el desarrollo personal, es conocerse a uno mismo para saber los puntos fuertes, las debilidades y a partir de ahí poder iniciar su camino de desarrollo. Este taller ya es la segunda edición. Las personas que han comenzado en la primera edición ya van a comenzar el segundo módulo precisamente de dependencia emocional, y los que se quieran incorporar ahora pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com. Bueno, vamos a pasar al chat. Eunice Calvo dice: hola doctor, saludos desde Bolivia. Sara Cifuentes Hernández, buenas noches desde Monclova. Así, ya lo habíamos visto. Eunice Calvi dice: ¿cómo poner a prueba a una persona para saber si es un narcisista? En mi caso es una amistad, yo siento que tiene tratamientos un poco silenciosos. Bueno, normalmente cuando una persona es narcisista se ve bastante bien, ¿no? La persona narcisista, claro, tiene la finalidad de su relación es el control. La persona narcisista es una persona que su apariencia lo delata, ¿no? Suelen ser personas arrogantes, suelen ser personas que siempre tienen razón, suelen ser personas que tratan de estar siempre por encima de los demás, son personas muy inflexibles, que no ceden nunca sobre sus opiniones, siempre quieren ser las figuras destacadas. Claro, también existe el narcisista encubierto, que es más difícil de detectar porque suelen llevar un perfil bajo, pero en general los narcisistas son manipuladores, son personas tóxicas. Bueno, yo creo que uno cuando se encuentra, a no ser que el narcisista esté en esa primera fase de enamoramiento o de contacto con la otra persona, dice que es una amistad. No sé cuánto tiempo hace que lo conoces ni en qué grado, pero normalmente lo que ocurre es que el narcisista, cuando está en esa fase de enamoramiento, suele engañar mucho, ¿no? Todo lo que tú conoces de él es falso, todo es un espectáculo, todo es una actuación, una interpretación para confundirte. Entonces, en ese caso es difícil, ¿no? Pero bueno, ahí, mira, te recomiendo que compres el libro Cómo reconocer a un narcisista, porque claro, son muchas páginas para explicarte ahora en detalle todas las características, o también que veas los vídeos que tenemos aquí en donde detallamos constantemente qué características tienen los narcisistas. Perspectiva psicológica 3D. Don Antonio, buenas noches. ¿Cómo escribir mi dramática historia con la narcisista sin sufrir un bloqueo por estrés que me impida ejecutar y completar la narración que me había propuesto hacer? Bueno, en esos casos cuando uno escribe, y yo te digo por experiencia lo que a mí me toca, cuando yo tengo que escribir algo, hay momentos en que se producen bloqueos, bien sea porque tienes muchas ideas y no sabes en qué orden expresarlas, bien sea porque tienes dudas si eso es lo correcto o no es lo correcto. Supongo en el caso del narcisista que te bloquees eso por la tensión que te genera. Yo a lo que recurro
es a escribir en momentos diferentes, por ejemplo, o sea, interrumpir. Cuando tienes un bloqueo, yo lo que hago normalmente cuando me bloqueo escribiendo es interrumpir lo que estoy haciendo, hacer otro tipo de actividad, si es posible una actividad manual o física diferente. Yo, por ejemplo, a veces hago deporte, tengo hobbies que son de manuales de trabajar con las manos. Entonces lo que hago es dedicar un tiempo, o bien salgo a correr, o bien hago algún tipo de este hobby, o bien tengo una pequeña huerta en la que cultivo algunas cosas, me voy a la huerta y cultivo, hago algún tipo de cosas y después regreso y trato de escribir de nuevo. Entonces ahí normalmente cuando se producen estos procesos de relajación física y mental, normalmente uno vuelve prácticamente desbloqueado, ¿no? Entonces también a veces mientras estoy corriendo, mientras estoy haciendo otra actividad, voy repasando esos puntos en los que estaba y muchas veces veo claridad en los asuntos en momentos en que estoy corriendo y en cuanto llego de hacer deporte rápidamente me ducho y me pongo a escribir todo eso esas situaciones que he conseguido aclarar o desbloquear a lo largo de estas actividades físicas, ¿no? Entonces, poco a poco las cosas van saliendo. Hay que dedicarse, por supuesto, a ello, hay que tenerlo presente, pero a mí eso me funciona. Cada uno, por supuesto, tiene que tratar de encontrar la manera que tiene para desbloquear y para romper esos obstáculos que se encuentran en el camino, ¿no? Perspectiva dice no poder hacerlo me frustra. Bueno, prueba este tipo de cosas, ¿no? Normalmente eso, el interrumpir, porque cuando uno está bloqueado e insiste en tratar de hacer algo, se bloquea más, ¿no? Cada vez ese bloqueo va siendo mayor, el estrés aumenta porque no puedes escribir, porque no encuentras las palabras, no encuentras la forma. Entonces lo mejor es eso, tratar de desconectar un poco y en esa desconexión normalmente las cosas se aclaran bastante y después tratar de recuperarlo. Pilar OR, ¿cómo identificar si tengo patrones narcisistas? Bueno, eso lo mejor sería que vieras los vídeos que tenemos aquí en el canal o también compraras mi libro Cómo reconocer a un narcisista, en donde explicamos en detalle, porque bueno, te podría explicar eso, los 10 puntos del DSM-5 que indica ese deseo de grandeza, manipulación de las personas, pero bueno, la verdad es que es muy extenso y muy largo, ¿no? Lo mejor sería que eso, bien que compres el libro o bien que veas los vídeos que tenemos al respecto y ahí podrías determinar si realmente... Pero bueno, ya lo que te digo, Pilar, es que si de principio ya te planteas si eres narcisista, lo probable es que no lo seas, porque el narcisista no se plantea si es narcisista, sino que lo entiende como algo natural y algo propio de su personalidad diferente a la de los demás, ¿no? Silvia Amor, hola, doctor Antonio Vicente, buenos días para usted, saludos desde Argentina. Gloria Cuellar, cuando me descartó, escribí todo lo que me hacía y ahora lo volví a leer y no me puedo creer cómo aguanté tantos malos tratos. Bueno, es un ejemplo de lo que estábamos hablando, de la importancia de escribir ese relato, de esa narración en donde uno refleja todas esas cosas que ha vivido, porque o bien en el momento uno puede ir leyendo y puede tener otra perspectiva diferente de las cosas, porque en el futuro también uno, cuando llegan esos momentos de debilidad, puede volver a leerlo y eso le va a dar fuerza, también para tratar de comprender cómo es esa relación en realidad. Cuando uno lo escribe las cosas que le han ocurrido y después no solo eso, sino que al lado trata de entender todo eso, trata de explicar las razones por las que ocurre. Por ejemplo, cuando uno trata de encontrar la razón de que te haya humillado, de que te haya dejado mal ante tu familia, de que te haya insultado, de que en algún momento determinado te haya aplicado la ley del hielo y haya estado durante semanas sin hablar contigo. Trata de explicar por qué ocurre eso. Trata de explicar qué razón tiene. Analiza tu conducta. Tú mira a ver si lo que tú hayas hecho, si es que hiciste algo, se justifica con el castigo, con la conducta que ha tenido el narcisista para contigo.
a medida que vayas anotando ahí cosas, que vayas poniendo, no encuentro ninguna razón para que él se comporte de esa manera, a no ser que tenga otra intención que sea simplemente la de humillarme, la de vejarme, que él quiera manifestarse constantemente por encima de mí, que quiera controlarme, que quiera, por ejemplo, cuando el narcisista te aísla, cuando tú te das cuenta de que has ido perdiendo el contacto con todos tus amigos, eso es algo que hay que escribir, ¿no? ¿Te relacionas con tu familia o no te relacionas? ¿Te relacionas con tus amigos o no te relacionas? ¿Has tenido que dejar el trabajo o no lo has dejado? Todas esas cosas hay que ir escribiéndolas y todo ese relato de vida, toda esa historia que tú vas contando ahí a través de ese relato, eso te va a ir dando, haciendo entender qué tipo de relación tenías y qué fuerzas, qué manipulaciones, qué cosas han ocurrido al interior de esa relación. Por eso es tan importante el tener todo escrito para comprenderlo. Muchas veces en las rupturas emocionales o en la relación con los narcisistas, el mayor problema es que tenemos dependencia emocional porque tenemos una imagen idealizada del narcisista en donde justificamos todas las cosas así, emocionalmente, en caliente, ¿no? Como se suele decir, tratamos de justificar todo, pero claro, cuando uno lo escribe, cuando uno trata de buscar, de explicar por qué ha ocurrido eso, ahí es en donde surgen las contradicciones, ¿no? Idania Henry, buenas noches. Laura Jorrisma, buenos días a todos, un poco tarde. Bueno, pero sabes que lo dejamos grabado después, por si quieres verlo desde el principio. Indiana Henry, yo quería hacer muchas cosas y todo postergué. Ahora me estoy esforzando para emprender como repostera y me critica. Hoy me dijo tantas cosas feas, veo que le molesta que haga algo que me gusta. Efectivamente, yo creo que si estás esforzándote para emprender algo, tienes que seguir adelante, no hagas caso a esas críticas. Si ves que, bueno, no te voy a decir lo que tienes que hacer porque veo que tienes bastante claro por qué camino tienes que seguir. Tienes que confiar en ti misma. Si tú crees que tienes camino por ahí y aparte si te gusta hacerlo, tienes que hacerlo, aunque el resultado no sea maravilloso, aunque cueste al principio, aunque te resulte difícil. Si a ti realmente te gusta ese camino que has elegido, tienes que seguir adelante porque es una decisión tuya y no tener en cuenta las opiniones de esta persona que te está desanimando y que te está diciendo tantas cosas que dice, veo que le molesta que haga algo que me gusta. Sí, sobre todo que con eso posiblemente puedas conseguir independencia, posiblemente puedas alejarte de él si lo deseas. Todas esas cosas el narcisista trata de interrumpirlo, y aparte porque también si ve que te puede humillar, que te puede atacar, que te puede molestar, pues lo va a hacer sin ningún problema para simplemente manifestarse que está por encima de ti, que puede controlar tu vida. Entonces, la verdad, te felicito, Idania, porque has tomado una decisión. Lo que te animo a que sigas adelante, te animo a que perseveres y a que no hagas caso a esas ofensas y esas molestias, ¿no? Antes decía que no hacía nada y que no valoraba su dinero, ahora me dice que le da vergüenza, que parezco analfabeta. Bueno, son humillaciones constantes. Mucho ánimo, Idania, sigue adelante, sigue trabajando, si es lo que te gusta, trabaja ahí, desarróllate ahí, no hagas caso a nada de lo que dice, tú trata de hacer dulces ricos, que le gusten a la gente y que se vendan muy bien, y ya vas a ver cómo poco a poco las cosas van a ir cambiando para ti, no para él. Sofía Aranda, gracias por brindar este tipo de ayuda. Gracias a ti, Sofía, por estar ahí. Atenea griega, sabias palabras, nuestra autoestima es la que nos puede salvar. Janet Serra Vázquez, hola, buenas tardes. ¿Por qué me odia el narcisista a la esposa y a las amantes no? Bueno, lo que ocurre... Bueno, no sabes si realmente a las amantes no las odia, porque el problema es que la esposa no sabe qué trato da el narcisista a las amantes. Seguramente tampoco sea muy diferente, pero de todas formas la esposa es la persona que está constantemente con él, la persona con la que hay un vínculo y esa persona no tiene libertad para alejarse, mientras que las amantes en general sí tienen toda la libertad porque no son dependientes del narcisista
con lo cual si demostrara odio o demostrara maltrato, lo que ocurre es que las amantes rápidamente se le van a ir. Entonces, lógicamente, el narcisista maltrata a aquellas personas a las que tiene presas, a las que tiene controladas, a las que sabe que no se pueden alejar de él, bien sea porque tienen hijos, bien sea porque conviven en la casa común, bien sea porque dependen económicamente de él, pero claro, el problema es que posiblemente las amantes no dependen económicamente de él, o las amantes tienen otro trabajo, tienen otra actividad y tampoco se dedica todo el tiempo a ellas, entonces es normal que se dé esa diferencia en el trato. Lo que ocurre es que muchas veces cuando el narcisista deja a su esposa y se va de pareja con una de las amantes que tenía o con la amante que tenía, la va a tratar exactamente igual que trataba a su esposa. Es una cuestión de economía narcisista, ¿no? De qué es lo que le interesa más en cada momento y qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer. Marcelo Arias, es verdad que dice de los narcisistas cuando se van enojados por ser descubiertos en mentira, ellos mismos bloquean todo contacto y se despiden para después volver como si nada, siempre vuelven. ¿Por qué? Bueno, vuelven porque consideran que es suyo el sitio donde vuelven, la persona a la que vuelven. Cuando el narcisista considera que una persona le pertenece, considera que le pertenece para siempre. Por eso se da el caso, la circunstancia de que relaciones que han tenido regresan a ellas después a veces de varios años, ¿no? Han tenido otras experiencias por ahí, han tenido otras relaciones y cuando las cosas se le complican, pues vuelven hacia esas personas que creen que van a estar ahí a su disposición, que creen que tienen que estar a su disposición. Afortunadamente, en muchos casos se dan de narices contra la puerta porque esas personas le cierran la puerta, nunca mejor dicho, y no le dejan entrar. Si la persona cede y permite que el narcisista vuelva a entrar en su vida, siempre decimos que es el peor error que se puede cometer porque la situación después va a ser mucho peor que la primera vez. Porque el narcisista ya te conoce perfectamente, porque sabe tus puntos débiles, sabe dónde te puede atacar, sabe todo lo que puede hacer. Entonces va a entrar, en principio va a llegar con muy buenas palabras, porque siempre cuando regresan lo hacen de una forma muy hábil, muy astuta, llegan siempre muy simpáticos, muy agradables, es que he cambiado, es que tengo una nueva vida, es que tal, es que me acordaba de ti, es que te echaba de menos, te añoraba tanto, tan bien que lo pasamos, tan felices que fuimos. Realmente solo tratan de que te acuerdes de las cosas buenas que ocurrieron en la relación, pero realmente cuando se acercan a ti es el demonio realmente quien se acerca, ¿no? Porque todo eso no es más que la máscara del engaño y detrás, en el momento que entran, en el momento que toman posesión de nuevo de sus territorios, van a volver a humillarte, pero con mucha más crueldad, con mucha más dureza, con mucha más frialdad que anteriormente. Así que una vez que alguien toma la decisión de alejarse del narcisista, nunca jamás debe volver porque va a ser mucho peor que anteriormente. Silvia R. Terrazas, me divorcié hace 2 años de un narcisista después de estar casada 26 años. ¿Os dais cuenta de lo tremendo? 26 años al lado de un narcisista, pero bueno, hace 2 años que te has divorciado, hay que ver la parte positiva, hay que ver que ahora puedes iniciar una nueva vida. Dice Silvia Terrazas, sé que nos odian a sus exparejas, pero lo que no entiendo es por qué a sus hijos los descartan. Bueno, porque sus hijos no son más que instrumentos. Siempre decimos que el narcisista no ama a nadie, solo se ama a sí mismo. Los hijos le interesan mientras los puede utilizar para chantajear a su pareja, ¿no? Una vez que ya su pareja se aleja y ya no tiene ese poder de chantaje que ve que eso no le funciona, pues simplemente pues eso, los descartan, ¿no? No les interesa cargar con ese peso, por decirlo de alguna forma, o con ese peso emocional, ¿no? Gladys Legarda, saludos, mi esposo es narcisista, mi vida es muy difícil, ocupo mi tiempo y he aprendido mucho de sus vídeos, mil gracias. Bueno, Gladys, lo que te queda por delante es que tienes que ver la manera de alejarte de él, tienes que tratar de recuperar tu propia vida, tú tienes que ver cómo tienes que hacerlo, pero tienes que planteártelo. Si eres dependiente económicamente, tienes que ver la manera de hacerte independiente, de buscar un trabajo. Yo sé que es fácil decirlo y después es difícil llevarlo a cabo, pero que
hay que ponerse en marcha y hay que tratar a planificarlo bien, como siempre digo, no hacer cosas a lo loco, pero sí tratar de salir de esas situaciones, porque todo el mundo merece tener una buena vida y poder desarrollarse como persona, ¿no? Mónica Martínez Martínez, buenos días, me pedía dinero, luego decía que no y volvía, decía una cosa, hacía otra, me alejo y vuelve, ¿cómo lo hago? Pues hay que aplicar el contacto cero, lo que siempre decimos, hay que alejarse de una forma definitiva y cerrarle la puerta. Simplemente es decir que no quieres seguir teniendo relación con esa persona. Es lo que explicamos aquí en el libro Contacto Cero. Hay que alejarse de esa persona, hay que romper todos los lazos con esa persona y tratar de recuperar tu propia independencia. Y eso hay que hacerlo si de verdad quieres tener una vida buena y una vida feliz, ¿no? Mónica Martínez Martínez, esa persona no es clara y estable, ¿no? No, claro que no. Una persona que vuelve, que se aleja, que te maltrata, que te pide dinero, que por supuesto que no es buena, ni clara, ni nada. Bueno, ya vamos terminando, que ya es la hora. Mónica Guerrero, doctor, ¿por qué el narcisista buscó a una de mis mejores amigas para que me convenza de varias cosas que él quiere que yo haga a favor de él? Ahora ya dice que él también es su amigo y a 5 meses que se fue. Bueno, siempre decimos que los narcisistas utilizan a los amigos, utilizan a todas las personas, ya que él no se atreve a decirte o considera que es mejor que lo haga un amigo. Esos son los monos voladores. Está mandando a una persona que sabe que tú la vas a escuchar para que entiendas las razones que él te da. No son más que trampas y añagazas para tratar de llegar a ti, ya que él no puede directamente, lo hace a través de otra persona. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Laura Jorritma, una vez que el narcisista ya pasó del enamoramiento a la siguiente fase del tratamiento, entre tanto nivel de ataque, puede alcanzar antes el descarte. Lord Poe, buenos días, después lo veré entero. Bueno, muchas gracias a todos. Ha estado muy interesante hoy la conversación. Recordad que mañana a las 6:30 estamos aquí de nuevo. Que tengáis un buen día, una buena noche, una buena tarde, cada uno como os corresponda, y muchas gracias por estar aquí presentes. Recordad lo del taller, que vamos a comenzar el segundo módulo para las personas que estén interesadas, o sea, el primer módulo, las personas que estén interesadas en comenzar el taller. Ya os digo que se están incorporando bastantes personas, así que mucho ánimo, muchas gracias a todos y mañana nos vemos. Hasta mañana.